Esa noche recibí una llamada a última hora, justo cuando estaba a punto de meterme en la cama. Unos padres desesperados necesitaban una niñera esa misma noche. Al parecer habían tenido una emergencia familiar y no tenían a nadie más a quien recurrir. La paga prometía ser buena y como estoy ahorrando para mis estudios, no dudé mucho en aceptar. Me dirigí a la dirección que me dieron, una casa antigua y grande en las afueras de la ciudad. No había estado nunca en esa zona, pero confié que el GPS me llevaría sin problemas. Llegué alrededor de las 10 de la noche. La casa estaba oscura, salvo por una tenue luz en la entrada. Toqué el timbre y después de unos segundos una mujer de aspecto cansado y nervioso abrió la puerta. Gracias por venir tan rápido, Daniela, dijo mientras me hacía pasar. Nosotros ya nos vamos. El niño ya está dormido y no deberías tener problemas. Volveremos alrededor de las 2 de la mañana. Asentí tomando nota mental de todo. No parecía ser un trabajo complicado. La mujer me dejó con un número de teléfono de emergencia y se marchó apresuradamente junto con su esposo. Me quedé sola en el gran salón. El silencio solamente era interrumpido por el tic-tac de un viejo reloj de pared. Decidí dar un vistazo rápido a la casa. Era un lugar extraño lleno de muebles antiguos y retratos de familiares con miradas severas. Subí las escaleras para echar un vistazo al niño. Dormía plácidamente en su cuna con una luz nocturna proyectando sombras danzantes en las paredes. Sentí un ligero escalofrío, pero era solo una lámpara. Regresé al salón y encendí la televisión para mantenerme ocupada. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los problemas. Primero escuché un ruido suave como un susurro viniendo del pasillo. Recordando que los padres me habían dicho que el niño estaba dormido, decidí investigar. Caminé lentamente llamando al niño por su nombre, pero no hubo ninguna respuesta. Llegué a la habitación y lo encontré tal como lo había dejado, profundamente dormido. Regresé al salón, pero el sonido persistía. Esta vez era más claro, casi como un llanto apagado. Miré alrededor, tratando de dar con la fuente del sonido. Finalmente me di cuenta que venía del sótano. No sabía que la casa tenía un sótano. Con el corazón latiendo con fuerza, encontré la puerta del sótano y la abrí. Un frío húmedo me envolvió instantáneamente. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a descender lentamente por las escaleras de madera. El llanto se hizo más fuerte, resonando en las paredes de piedra. Llegué al fondo y encontré una pequeña puerta de madera entreabierta. La empujé con cuidado. Dentro la linterna iluminó una habitación pequeña y desordenada. Había juguetes rotos y viejas muñecas estaban esparcidas por el suelo. En el centro de la habitación vi una niña pequeña acurrucada y llorando. No podía ser. Los padres solo me habían hablado de un niño, no de dos. ¿Te encuentras bien?, pregunté, tratando de sonar calmada, pero mi voz temblaba. La niña levantó la cabeza y me miró con unos ojos vacíos y oscuros que me hicieron retroceder. De repente la luz de mi teléfono comenzó a parpadear y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Escuché pasos suaves alrededor mío, como si alguien estuviera corriendo en círculos. Sentí una mano helada tocar mi hombro y solté un grito. Corrí hacia las escaleras tropezando y casi cayendo, pero logré llegar arriba. Cerré la puerta del sótano de un portazo y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. No podía quedarme más tiempo en esa casa. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta de la entrada. Justo cuando iba a abrirla, escuché un susurro detrás de mí. Me giré lentamente y vi a la misma niña parada en el pasillo mirándome fijamente. Salí corriendo de la casa y no me detuve hasta llegar a mi coche. Con las manos temblorosas encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude. Nunca volví a saber de sus padres ni del niño que cuidé esa noche. Pero cada vez que paso por esa zona no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, al recordar los ojos vacíos de aquella niña en el sótano. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Trabajé como niñera para ganar un poco de dinero extra. Uno de mis trabajos más constantes era cuidar a los gemelos Lucas y Mateo, los hijos de Marta.
una madre soltera que trabajaba de noche como enfermera en un hospital. Marta confiaba en mí para cuidar a sus hijos durante los fines de semana, cuando su turno nocturno la mantenía fuera de casa. Aquella noche todo parecía normal. Marta se despidió rápidamente, dejando instrucciones para la cena y la hora de dormir de los niños. Después de cenar jugamos un rato en la sala y luego les leí un cuento antes de llevarlos a la cama. Lucas y Mateo eran niños tranquilos, aunque a veces se ponían un poco traviesos como cualquier otro niño de su edad. Tras asegurarme de que estaban bien dormidos, me senté en el sofá con mi libro de texto, aprovechando el tiempo para estudiar. Alrededor de la medianoche, una extraña sensación de inquietud comenzó a invadirme. El silencio en la casa era tan profundo que cualquier pequeño ruido resonaba como un trueno. De repente escuché un ruido proveniente del cuarto de los gemelos. Pensé que uno de ellos podría haberse despertado, así que me levanté y me dirigí al pasillo. Cuando abrí la puerta de la habitación encontré a Lucas sentado en su cama. Sus ojos estaban muy abiertos y su expresión era de absoluto terror. «Lucas, ¿estás bien?», pregunté en voz baja tratando de no despertar a Mateo. Lucas no respondió, su mirada seguía clavada en ese rincón como si viera algo que yo no podía percibir. Me acerqué a él notando que temblaba ligeramente. Coloqué una mano sobre su hombro y traté de consolarlo. «Lucas, ¿qué pasa?», insistí más preocupada. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Lucas giró la cabeza lentamente hacia mí, y sus ojos, antes llenos de miedo, se volvieron inexpresivos, casi vacíos. Su voz cuando finalmente habló no era la suya. Era más grave, casi gutural. No es Lucas. Dijo con una sonrisa escalofriante. Lucas no está aquí. Intenté racionalizar lo que estaba viendo, pensando que tal vez estaba soñando o que Lucas tenía algún tipo de pesadilla muy vívida. «Lucas, deja de jugar», dije tratando de mantener la calma, pero no era un juego. De repente las luces de la habitación comenzaron a parpadear y una sensación de frío intenso llenó el aire. Lucas, o quien fuera que estaba en su cuerpo, se levantó de la cama con movimientos torpes, casi antinaturales. Los juguetes en la habitación comenzaron a moverse solos, cayendo de los estantes y rodando por el suelo como si una fuerza invisible los empujara. Un tren de juguete comenzó a moverse por la habitación, siguiendo un camino errático que lo llevó directamente hacia mí. Salté hacia atrás, casi tropezando mientras el tren se estrellaba contra la pared. «Lucas, si esto es una broma, no tiene gracia». El niño avanzó hacia mí y en ese momento Mateo se despertó. Miró a su hermano y comenzó a llorar, visiblemente asustado. Intenté acercarme a Mateo para calmarlo, pero Lucas interpuso en mi camino. Su sonrisa se volvió más amplia y perturbadora. Lucas no va a volver, murmuró. En un acto de desesperación grité su nombre, llamando a Lucas con todas mis fuerzas. De repente Lucas se desplomó en el suelo, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Las luces dejaron de parpadear y el frío desapareció tan rápido como había llegado. Corrí hacia Lucas y lo abracé temiendo lo peor. Para mi alivio comenzó a moverse lentamente, parpadeando confundido. Cuando abrió los ojos eran sus ojos de nuevo, llenos de lágrimas. «Andrea, tuve una pesadilla horrible», dijo sosollando. Mateo se acercó, todavía asustado pero aliviado al ver que su hermano estaba bien. Los dos se abrazaron mientras yo intentaba controlar mi propia respiración y el latido frenético de mi corazón. Esa noche no me atreví a dejar a los niños solos nuevamente. Los llevé a la sala y nos acurrucamos en el sofá hasta que Marta regresó. Cuando Marta finalmente llegó a casa casi al amanecer, le conté que Lucas había tenido una noche difícil. Ella agradeció y me pagó por mis servicios sin notar el temblor en mis manos ni el cansancio extremo en mis ojos. Me fui de su casa con una sensación de alivio, pero también con un peso en el pecho que no podía sacudirme. Desde entonces, cada vez que pienso en esa noche, un escalofrío recorre mi piel. No sé qué fue lo que poseyó a Lucas, pero estoy segura de que fue algo más allá de nuestra comprensión. Han pasado más de 12 años, pero la memoria de sus ojos vacíos y esa voz escalofriante aún me persigue. Esa experiencia me hizo cuestionar muchas cosas, especialmente sobre lo desconocido y lo inexplicable. Después de esa noche dejé de trabajar como niñera y me concentré en mis estudios,
pero nunca pude olvidar lo ocurrido. Cada vez que veo a un niño mirar a un rincón oscuro, me pregunto si tal vez, solo tal vez, algo similar podría estar ocurriendo de nuevo. En los años 80, cuando estaba de intercambio en los Estados Unidos, me encontraba trabajando como niñera para un matrimonio que vivía en un antiguo y hermoso caserón. Era una época emocionante en mi vida, llena de nuevas experiencias y desafíos, pero nada podía haberme preparado para lo que viví una noche en esa casa. El matrimonio tenía una hija, Emily, de apenas 6 meses de edad. Era una bebé tranquila y adorable, y yo disfrutaba mucho cuidándola. Una noche los padres de Emily tuvieron que asistir a un evento importante, dejándome sola en la casa con la pequeña. Me sentí confiada de que esa sería una noche tranquila. Vaya error. Después de acostar a Emily en su cuna, me dirigí a la cocina para preparar una taza de té. Mientras el agua hervía, me acerqué a la ventana que daba al jardín trasero. En la penumbra, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una anciana de aspecto demacrado, con el cabello blanco y desgreñado, estaba parada en medio del jardín, mirando directamente hacia la ventana del cuarto de Emily. Fue un instante fugaz, tan rápido que pensé que era mi imaginación. Sacudí la sensación atribuyéndola al cansancio y volví a mis tareas. Me quedé pensando en esa visión mientras me dirigía al salón para vigilar a Emily a través del monitor. Intenté concentrarme en un libro, pero la imagen de la anciana seguía rondando mi mente. Un par de horas más tarde, alrededor de la medianoche, escuché un sonido proveniente del piso de arriba. Era un suave canto, una melodía de cuna que se mezclaba con una voz ronca y tenebrosa. Al principio pensé que era interferencia en el monitor, pero al subir el volumen me di cuenta de que el sonido venía directamente del cuarto de Emily. Mi corazón se aceleró. Subí las escaleras con cautela, con cada paso resonando en el silencio de la casa. Cuando llegué al final del pasillo, el canto se hizo más claro y con él una sensación de frío me heló hasta los huesos. Empujé suavemente la puerta del cuarto de Emily y me asomé. La visión que me recibió me dejó paralizada. La anciana que había visto antes en el jardín estaba allí, meciendo la cuna de Emily suavemente. Su voz ronca llenaba la habitación mientras cantaba una vieja canción de cuna. La bebé estaba tranquila, mirando fijamente a la figura sin mostrar signos de miedo. La escena era surrealista, casi como si estuviera viendo una película de terror. Quise gritar, pero el miedo me dejó muda. Reuní todas mis fuerzas y finalmente logré articular unas palabras llamando a Emily con un hilo de voz. La anciana levantó la vista y me miró. Fue algo perturbador. Sus ojos vacíos y sin vida se encontraban con los míos. El pánico se apoderó de mí y sentí que las piernas me flaqueaban. Sin saber cómo, encontré el valor para dar un paso hacia adelante. La figura de la anciana comenzó a desaparecer lentamente, dejando tras de sí un aire más gélido y una sensación de vacío. Me acerqué rápidamente a la cuna, levanté a Emily en mis brazos y la abracé con fuerzas. La bebé seguía tranquila como si nada hubiera pasado. Me quedé en el cuarto meciéndola en mis brazos hasta que los padres regresaron. No pude dormir esa noche y cuando finalmente llegaron les conté lo sucedido. Sus caras palidecieron al escuchar mi relato. Me dijeron que años atrás la casa había pertenecido a una anciana que había fallecido en el jardín, sola y sin familia. Desde entonces habían escuchado historias de apariciones, pero nunca creyeron en ellas hasta esta noche. Esa fue la última vez que trabajé para esa familia. Aún hoy, cuando recuerdo esa noche, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nunca he podido olvidar la imagen de esa anciana ni la melodía de la canción de cuna que cantaba. Fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Una que me hizo cuestionar lo que creía saber sobre el mundo y lo que yace más allá de nuestra comprensión. Me llamo Sofía Flores y esto es una experiencia que jamás pude olvidar. Una experiencia que me dejó marcada para siempre. Tenía 16 años y esa noche mis padres asistían a la boda de unos amigos junto con el matrimonio de los Morales. Me dejaron a cargo a mí de sus dos hijos, Carlos y Mariana, de 8 y 6 años respectivamente.
Los Morales vivían en una casa antigua, de esas que crujen con el más mínimo paso, lo que añadía un aire de misterio desde el inicio. Llegué a la casa al atardecer. Los niños estaban emocionados, lo típico al tener una niñera. Les preparé la cena y después de ver una película los acosté a las 9. La noche parecía tranquila, me senté en el sofá de la sala con un libro, intentando matar el tiempo hasta que regresaran mis padres y los Morales. Cerca de las 10 de la noche, mientras leía, escuché un ruido proveniente del piso superior. Al principio pensé que era uno de los niños que se había levantado, así que subí para verificar. Abrí la puerta del cuarto de Carlos y lo encontré durmiendo profundamente. Hizo lo mismo en el cuarto de Mariana y ella también estaba en un sueño profundo. Bajé de nuevo pensando que tal vez solo había sido mi imaginación. Regresé al sofá, pero el sonido volvió. Esta vez era más fuerte y parecía como si alguien arrastrara algo pesado por el piso. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí investigar nuevamente, aunque cada paso hacia el segundo piso se sentía más pesado. Abrí la puerta del cuarto de juegos, el origen del ruido, y encontré todo en su lugar. Sin embargo, una sensación de frío me envolvió de repente, un frío que no era propio del verano en el que estábamos. Cerré la puerta rápidamente y bajé tratando de convencerme de que solo estaba sugestionada. Me acomodé rápidamente en el sofá, pero el ruido volvió, esta vez acompañado de una especie de murmullo. Era imposible que los niños lo produjeran dormidos. El murmullo se fue transformando en una especie de canto, un cántico que parecía provenir de todos lados. Me levanté armada con valor y decidí subir otra vez las escaleras. Al llegar al segundo piso noté que la puerta del cuarto de Mariana estaba entreabierta, algo que no había dejado así. Al acercarme vi algo que me heló la sangre. Una sombra alargada y oscura se deslizaba lentamente hacia su cama. Mi primer impulso fue correr, pero no podía dejar a los niños en peligro. Respiré profundo y con toda la valentía que pude reunir empujé la puerta con fuerza. La sombra desapareció en el instante en que la puerta golpeó la pared. Mariana seguía durmiendo, ajena a todo. La tapé bien con su cobija y cuando me giré la vi. Una figura femenina etérea flotando en el pasillo. Sus ojos eran dos pozos oscuros y su boca se movía en ese mismo cántico que había oído antes. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura extendió una mano hacia mí y sentí una presión en el pecho como si algo intentara arrancarme el aire. No sé cómo, pero logré moverme y corrí escaleras abajo. Me encerré en la sala rezando para que los adultos llegaran pronto. El tiempo pasó lento, cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente escuché el sonido del auto de mis padres y los Morales. Salí corriendo hacia ellos, llorando y temblando, contándoles lo que había sucedido. Al principio pensaron que había sido una pesadilla o una alucinación causada por el miedo. Sin embargo, la señora Morales se quedó pálida y nos confesó algo que nunca había contado. La casa había pertenecido a su abuela, quien había fallecido allí mismo en circunstancias misteriosas. Desde entonces algunos miembros de la familia habían reportado extrañas apariciones y ruidos, pero nunca le dieron demasiada importancia. Esa noche decidí que no volvería a ser niñera en esa casa. Lo que vi sentí que fue demasiado real para ser ignorado. Desde entonces cada vez que escucho un murmullo o un crujido en la oscuridad, no puedo evitar recordar a esa figura y el frío que la acompañaba. Mi nombre es Camila Rivera y trabajo como niñera. Una noche mientras cuidaba a 3 niños cuyos padres estaban en el velorio de un familiar, viví una experiencia que jamás olvidaré. Llegué a la casa a eso de las 7 de la tarde. Después de jugar, cenar y preparar a los niños para dormir, finalmente los acosté a las 9. Todo parecía estar en orden. Me senté en la sala con un libro disfrutando del silencio, pero poco después de las 10 escuché unos golpes provenientes del piso superior. Subí pensando que uno de los niños había despertado. Al llegar a las habitaciones todo estaba en silencio y los niños dormían plácidamente. Regresé a la sala, pero los golpes persistían, ahora más fuertes y rítmicos. Subí de nuevo, ahora más cautelosa, pero justo al llegar al pasillo vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura de pie frente a la habitación de la niña.
No podía distinguir detalles, solo una silueta negra y inquietante. Traté de calmarme, pero la figura se movió hacia la habitación de la niña. Corrí hacia la puerta, pero al abrirla no había nadie más. La niña seguía dormida, pero decidí quedarme en el pasillo, vigilando las habitaciones, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. A medianoche los golpes se intensificaron y se sumaron susurros incomprensibles. Me acerqué a la puerta de la habitación de los chicos y escuché. Los susurros eran claros y parecían venir de adentro. Entré y me acerqué a las camas. Los chicos dormían, pero el mayor murmuraba en sueños palabras llenas de angustia. Intenté despertarlo, pero de repente se incorporó con los ojos cerrados y señaló a la esquina de la habitación. Al girar la cabeza vi la figura oscura inmóvil en la esquina. El miedo me paralizó. Tomé al niño en los brazos y salí corriendo. Desperté a los otros dos y los llevé a la sala. Encendí todas las luces, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Nos acurrucamos en el sofá esperando que todo terminara. Los minutos arrastraban y los golpes y susurros cesaron momentáneamente. Pensé que todo había acabado, pero entonces la temperatura bajó bruscamente y sentí una presencia detrás de mí. Al girar la cabeza vi una figura oscura, ahora a unos pasos de nosotros. Sus ojos brillaban con un fulgor malévolo y una sonrisa retorcida se dibujaba en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear y el ambiente se llenó de un olor asqueroso. La figura se movió rápidamente hacia nosotros, atravesando la sala en un parpadeo. Los niños comenzaron a llorar y a gritar. Sentí que el aire se volvía denso, casi irrespirable. La figura se detuvo justo frente a mí, con su rostro deformado y cadavérico a pocos centímetros del mío. Pude ver sus dientes afilados y sus ojos vacíos e inexpresivos. De repente comenzó a hablar. Su voz resonaba en mi cabeza como un eco infernal. Ellos son míos. Su aliento helado me envolvía. Sentí un dolor agudo en el pecho como si una mano invisible me estrujara el corazón. Los niños gritaban cada vez más fuerte. En un arranque de desesperación tomé el teléfono y llamé a los padres. Mi voz temblorosa apenas podía articular palabras coherentes. Les expliqué lo que estaba pasando y prometieron regresar de inmediato. Mientras esperábamos, el ambiente se volvió aún más opresivo. La figura seguía allí observándonos con una mirada llena de odio y rencor. Finalmente los padres llegaron y al ver nuestro estado supieron que algo terrible había ocurrido. Les conté todo y aunque al principio parecían escépticos, la expresión en mi rostro y el terror en los ojos de sus hijos los convencieron de que no estaba inventando nada. Decidieron pasar la noche en casa y no volver al funeral. Yo me fui a la mía todavía temblando. Esa noche me enseñó que hay cosas que no podemos explicar ni controlar. Nunca volví a ver a la figura oscura, pero el miedo de esa experiencia sigue conmigo.